Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy les quiero acercar esta clase sobre Augusto Comte, que nació en 1798 y murió en 1857, era francés y fue llamado el padre de la sociología porque le puso este nombre a esta disciplina, sociología, a la que estaba muy interesado en elevar el estatus científico, poner a esta disciplina que estaba surgiendo en el siglo XIX eh, al lado de las disciplinas o de las ciencias que tenían mucho auge, como las ciencias naturales de la física, la biología. Por eso ustedes van a ver que él va a dividir el estudio de la sociología con nombres físicos, estática y dinámica, ¿sí? Porque todo el tiempo quería elevar ese estatus y que los demás ciencias la consideraran también una ciencia. Por eso va a tomar de las ciencias naturales, va a copiar sus métodos, el método para construir conocimiento científico, como es la experimentación y la observación. Y va a decir que la sociología tenía que tomar esos métodos eh, para construir conocimiento sociológico. Bueno, vamos a ver que divide la sociología en dos partes, en el estudio de la estática social y en el estudio de la dinámica social. La estática social, para él, va a estudiar la estructura, las instituciones de la sociedad, ¿sí? Entonces, dice que va a estar régida por el orden, ¿sí? Entonces, le interesa el orden de la sociedad, es algo que le interesó mucho a Comte, lograr llegar al orden nuevamente de la sociedad, porque él está viviendo en una en una época en donde el orden se había perdido, ¿sí? Y por eso va a estar en contra de los ilustrados, porque él dice que los iluministas, los pensadores ilustrados, trajeron el desorden en la sociedad. ¿Y por qué dice esto? Porque dice que los ilustrados querían participar de la vida política, entonces criticaban a la monarquía, y obvio, iban a criticar a la monarquía porque querían ser libres de pensamiento, querían poder decir lo que pensaban, y entonces iban a criticaron a la monarquía, criticaban a la iglesia también, porque dice que no dejaban realizar investigaciones, desarrollar todo ese estímulo con el uso de la razón, desplegar todas las capacidades del hombre, porque la iglesia lo que hacía era mantener el conocimiento que se había producido durante la antigüedad con los antiguos filósofos, Aristóteles, Platón y muchos otros, mantenían ese conocimiento y alguno que se había desarrollado, pero religioso. Y eso era lo que mantenía la iglesia, y como que no dejaba que se desarrolle nuevo conocimiento. Fíjense que muchos de los investigadores, como Galileo Galilei y otros mártires que hay, fueron perseguidos por la iglesia y los mataron algunos por sus ideas que para ellos iban en contra del conocimiento religioso, ¿sí? Eh, bueno, entonces, por un lado estaba el estudio de la estática social, estudio de la estructura de las instituciones de la sociedad regido por el principio del orden. Por otro lado estaba el estudio de la dinámica de la sociedad, ¿sí? Que estaba regido por el principio del progreso para Comte. Entonces estudiaba cómo fue cambiando la sociedad, la humanidad a través de los tiempos. Para esto elabora una ley que se llama Ley de los Tres Estadios, ¿sí? Fíjense que Comte sigue como la misma estructura que había ideado Saint-Simon, porque Saint-Simon, Comte era discípulo y fue secretario de Saint-Simon, lo ayudó en sus estudios, ¿sí? Y hubo plagio ahí. El mismo Durkheim, que después lo vamos a ver, otro sociólogo, dice que Comte plagió, o sea, se copió mucho de Saint-Simon, pero a su vez, a partir de eso, desarrolló también otra teoría, ¿sí? Por eso, bueno,
es tomado en cuenta a él como sociólogo. Entonces, estamos, la ley de los 3 estadios, ¿sí? Que se desprende de la dinámica social. Esta ley de los 3 estadios tiene 3 etapas. La etapa teológica, la etapa metafísica y la etapa positiva. La etapa teológica, a su vez, tiene 3 subetapas, ¿sí? La etapa fetichista, que es la etapa donde el pensamiento es un pensamiento mágico, es un pensamiento donde el hombre va a adorar, ¿no? a ciertas cosas, objetos de la naturaleza, que puede ser un árbol, las estrellas, el cielo, el mar, una roca, etcétera, ¿sí? Le va a conceder un poder a eso. Después pasa por una etapa politeísta, poli de muchos dioses, ¿sí? La creencia estaba en la creencia de muchos dioses, como los dioses del Olimpo, pero tiene una característica, que esos dioses, ¿sí? Poseen características humanas también. Y después se va a pasar a una etapa monoteísta, en la etapa de mono uno, la creencia en un solo Dios, ¿sí? Esa etapa monoteísta representa para Comte un pensamiento más abstracto, es donde el hombre llega a poseer un pensamiento abstracto y no ya toma la creencia en algo más concreto como eran las etapas anteriores. Y eso produce, el pensamiento abstracto, el desarrollo de la razón, y que la razón es ese paso del conocimiento monoteísta. Fíjense que el judaísmo cree en un solo Dios y del judaísmo se desprende el cristianismo, ¿sí? Que va a impregnar un montón en la sociedad. Bueno, y todas las teorías musulmanes también que creen en un solo Dios. Entonces, ese es un pensamiento más abstracto. Esto, dice Comte, va a permitir pasar a la otra etapa, a la etapa metafísica. La etapa metafísica se llama así metafísica. Meta, más allá, significa de lo físico, más allá de lo concreto, que es lo que estudian los filósofos, los ilustrados, por ejemplo, que eran filósofos, ¿sí? Que se ocupan de las primeras causas, las causas primigenias del universo, ¿no? Entonces, para Comte es como una pérdida de tiempo, es como que ningunea un poco a los filósofos, porque dicen que van a estudiar cosas que no se pueden registrar y observar, y él lo que intenta es estudiar cosas tangibles, concretas, que se puedan observar y registrar, por eso positivo. Él va a hacer énfasis en la etapa positiva, que es la última y que es donde él está viviendo en el siglo XIX, dice en un pasaje entre lo metafísico y lo positivo, se está llegando a la etapa positiva. Entonces, para él eso es lo más concreto, ¿sí? Y es lo que la ciencia tiene que estudiar. Bueno, si bien él le reconoce a los ilustrados algo bueno, que es que hacen énfasis en el estudio de la razón y en el conocimiento a través de la experimentación y la observación. Y esto sí lo va a tomar Comte de los ilustrados, o sea, porque eso representa el progreso, y Comte está a favor del progreso. Y, por ejemplo, va a tomar de la etapa teológica el orden, ¿sí? El principio del orden. La etapa teológica que va desde los comienzos de la humanidad hasta la Edad Media, más o menos, ¿sí? De eso va a tomar Comte los conocimientos que traen orden, ¿sí? Una sociedad ordenada en donde cada cual sabía cuál era su lugar, ¿sí? Y cumplían ese lugar, porque, bueno, si no tenían reprimendas, o sea, si alguien decía lo que pensaba o hacía lo que quería, el rey podía matarlo. O la iglesia también tenía mucho poder en esa sociedad y eran muy controlados las personas, los individuos,
eran súbditos, no eran ciudadanos porque no tenían derechos, eran controlados por la iglesia también. De esa etapa se pasa a la etapa metafísica que va desde más o menos el siglo XV al siglo XVIII, según Comte, ¿sí? Que es donde están los ilustrados también. Y después se pasaría a la etapa positiva, ¿sí? La etapa, la etapa metafísica es la etapa en donde se van a regir por el uso de la razón, es una etapa legalista donde afloran todos los que son jueces, abogados, ¿no? Pero también es una etapa militar. Y después se pasa a una etapa positiva donde va a estar dominado por los científicos y los industriales, estos que van a traer el progreso en la sociedad, ¿sí? Esto que es tan importante para Comte. Pero esta etapa positiva tenía que unificar el orden y el progreso, ¿sí? Tenían que traer a esto en este conjunto, ¿no? Separados. Él tenía que unir el orden y el progreso en la sociedad. Entonces, para eso era importante esto. ¿Vieron lo que la bandera de Brasil dice el lema orden y progreso? Y esto es tomado del positivismo del siglo XIX. Me molesta mucho una pestaña, pero bueno. ¿Qué más con respecto a esto de Comte, no? Bueno, para él lo importante es la familia y la sociedad, el individuo como que no existe, existe dentro de lo que es una familia, que la familia es que le da la impronta, lo hace al individuo. Y por otro lado, creía tanto en que no había que criticar a las instituciones de la sociedad porque esto traía desorden y era lo que él quería, escapar del desorden, del caos. Él quería que la sociología ordene a la sociedad, ¿sí? Que la sociología sea una ciencia que le dé a los industriales y a los científicos las armas para poder desarrollar una sociedad más progresista, más, que sea más racional, ¿sí? Y entonces decía que si había gente, por ejemplo, que era pobre o que había nacido con falencias, tenía que resignarse, ¿sí? Así como alguien que nace con una enfermedad tiene que resignarse porque no encuentra la cura, los que están más desfasados en la sociedad también decía eso, Comte, tenían que resignarse. Bueno, esto es bastante cruel, ¿no es cierto? Porque tenían que resignarse para no contribuir al desorden social. Bueno, entonces, es una etapa para Comte, estaban llegando a la etapa positiva, en donde prevalece el progreso y el orden, y que van a estar regidos por los científicos y los industriales de su tiempo. Bueno, ya, como ya les dije, está en contra de los ilustrados, porque ellos son los que trajeron con sus críticas el desorden, ¿sí? Y bueno, esto es lo más importante. Quería que lleguen a tener esto, si bien hicieron el trabajo, algunos creo que entendieron bastante bien, pero es importante tener la palabra, ¿no? Bueno, les dejo muchos cariños, chicos, espero que estén bien y pronto les mando otro video con un nuevo tema. Chao.